Prepárense, porque hoy nos adentramos en el lado más oscuro del ser humano. Ese que ni siquiera las películas de terror se atreven a mostrar. A veces, la realidad supera a cualquier historia de horror. Existen personas que no solo cometieron crímenes, sino que dejaron una huella oscura en la historia por la forma macabra en que actuaban. Y es que, ¿qué se esconde en la mente de un asesino? ¿Qué los lleva a cometer actos tan atroces? Hoy vamos a sumergirnos en las historias de 5 criminales que nos harán preguntarnos, ¿de verdad el ser humano es capaz de esto? Prepárense para una dosis fuerte de realidad, porque esto es otro nivel. Hoy les traigo 5 criminales que llevaron el terror a otro nivel. Imagínense, Ciudad de México, finales de los 90, el miedo se respira en el aire. Decenas de mujeres de la tercera edad aparecen sin vida en sus casas. La policía no daba crédito. ¿Qué estaba pasando? Los crímenes tenían un patrón común. Todas las víctimas eran ancianas, indefensas, y todas habían sido estranguladas. En silencio, sin dejar rastro. La gente empezaba a hablar de una leyenda urbana, de un fantasma que se colaba en las casas. Los periódicos la llamaban la Mataviejitas. Nadie podía imaginar quién se escondía tras esos asesinatos. Nadie se esperaba que la asesina fuera una mujer corpulenta, fuerte, que había sido luchadora profesional, Juana Barraza. Juana era inteligente. Se hacía pasar por enfermera del gobierno, tocaba a las puertas de mujeres mayores y les ofrecía atención médica gratuita. ¿Quién iba a sospechar de una persona así? Una vez dentro, Juana se convertía en un monstruo. Estrangulaba a sus víctimas con objetos cotidianos, una bufanda, un cable, incluso un estetoscopio. Sus crímenes eran fríos, calculados, sin piedad. La policía seguía buscando, pero Juana era como un fantasma. Desaparecía sin dejar rastro. Parecía que la Mataviejitas se burlara de ellos. Pero como todo criminal, Juana cometió un error. En 2006, una vecina la vio salir corriendo de la casa de su última víctima. La policía la atrapó. Juana confesó 16 asesinatos, pero se sospecha que fueron muchos más. Algunos hablan de más de 40. Hoy, Juana Barraza cumple una condena de más de 700 años. Su nombre quedó grabado a fuego en la historia criminal de México. La Mataviejitas, una asesina silenciosa, fuerte, despiadada, y lo más aterrador, una mujer que se escondía a plena vista. De la ciudad nos vamos a un pequeño pueblo en Tlaxcala, México. Un lugar tranquilo, donde la vida transcurría sin sobresaltos. Hasta que llegó ella, Anabel Gómez López. Anabel era conocida por su puesto de tamales. Cada mañana recorría las calles con su carreta, vendiendo ese manjar mexicano. Parecía una mujer normal, amable, pero escondía un secreto que te pondrá la piel de gallina, porque Anabel no solo vendía tamales, también los hacía. Y no me refiero a la receta tradicional. Anabel Gómez López tenía un ingrediente secreto, un ingrediente que haría vomitar al mismísimo Hannibal Lecter. Anabel Gómez López tenía un oscuro secreto. Utilizaba carne humana como ingrediente principal en sus tamales. Sí, lo han oído bien. Carne humana. Sus víctimas eran indigentes, personas sin familia, clientes que no le pagaban, gente que no se echaría de menos. Los secuestraba, les quitaba la vida y los convertía en el ingrediente principal de su macabro negocio. Los vecinos empezaron a sospechar por el olor nauseabundo que salía de su casa. Un olor rancio, a muerte. Y por las desapariciones. Cada vez era más frecuente que alguien que le compraba a Anabel desapareciera sin dejar rastro. Un día, un niño que compró un tamal a Anabel encontró algo terrible, un pequeño hueso humano. Ahí se destapó la olla podrida. La policía allanó la vivienda de Anabel y lo que encontraron, restos humanos por todas partes. En la cocina, en el refrigerador, en los utensilios que usaba para cocinar.
La sangre fría de Annabel era escalofriante. Cuando la policía la detuvo, solo dijo: «Así sabían mejor». Annabel Gómez López fue condenada a cadena perpetua. Nunca se supo el número exacto de víctimas, pero se calcula que fueron más de 30. 30 personas que acabaron convertidas en el plato estrella de la tamalera. Imaginen la Italia de 1939, amigos. Un país al borde de la guerra, donde la vida era dura, pero simple. En el pequeño pueblo de Correggio vivía una mujer llamada Leonarda Cianciulli. Una mujer que a simple vista parecía una madre de familia más. Tenía esa cara que inspiraba confianza, ¿saben? Esa que te ofrece un plato de pasta con una sonrisa cálida. Pero detrás de esa fachada de amabilidad, Leonarda escondía un secreto oscuro. Un secreto que haría temblar los cimientos de ese pequeño pueblo italiano. Resulta que Leonarda era una apasionada de la lectura de manos. Una aficionada a la adivinación, como quien colecciona estampillas. Pero su obsesión iba más allá de leer las líneas de la mano. Ella creía en esas predicciones con una convicción ciega. Y un día, una adivina le dijo algo que la marcaría para siempre. Algo que la empujaría a cometer actos inimaginables. La adivina le dijo: «Tus hijos morirán, a menos que derrames sangre humana». Suena a película de terror, ¿verdad? Pero para Leonarda, esas palabras fueron una sentencia. Un peso que cargó sobre sus hombros y que la llevó a tomar decisiones atroces. Para ella no había otra opción. Tenía que proteger a sus hijos, incluso si eso significaba convertirse en un monstruo. Su primera víctima fue una mujer solitaria, Fátima. Una mujer desesperada por trabajo a la que Leonarda, con falsa bondad, le ofreció empleo en su propia casa. Imaginen la escena, amigos. La pobre Fátima, entrando a la casa con la ilusión de un nuevo comienzo, sin saber que estaba cruzando el umbral hacia su propia muerte. Leonarda la invitó a pasar, le ofreció una copa de vino, probablemente con alguna excusa, alguna historia inventada. Y en ese vino, mis queridos amigos, Leonarda había disuelto un potente somnífero. Fátima, confiada, se lo tomó sin dudarlo. Cae en la trampa de la amable Leonarda. Y cuando Fátima ya estaba inconsciente, llegó el horror. Leonarda, armada con un hacha, le quitó la vida. Pero eso, amigos míos, fue solo el principio. Lo que hizo después con el cuerpo supera cualquier límite de la crueldad humana. Leonarda no se conformó con simplemente acabar con la vida de Fátima. No, amigos, lo que hizo después es tan perturbador, tan grotesco, que cuesta creer que sea real. Tomó el cuerpo de Fátima y lo descuartizó metódicamente. Con una frialdad que hiela la sangre, hirvió la carne, la mezcló con harina, chocolate y leche. Sí, amigos, como lo oyen. Hizo galletas. Galletas con la carne de su víctima. Pero eso no es todo. Leonarda usó la grasa del cuerpo de Fátima para fabricar jabón. Jabón que después, con total sangre fría, utilizaba para bañarse y que incluso regalaba a sus vecinos. Imaginen la escena, amigos. Una vecina agradeciendo el jabón, sin saber que se estaba lavando las manos con los restos de una persona. En el norte de México, donde el desierto se traga los secretos y el sol quema la verdad, hay un nombre que susurra el viento con miedo: Santiago Meza López. Pero todos lo conocían como el pozolero. Y no, amigos, no era un chef famoso ni nada por el estilo. Este hombre cocinaba muerte. Imaginen un lugar donde el silencio es más pesado que el plomo, donde la tierra misma parece gritar de dolor. Ahí, entre Baja California y Sinaloa, el pozolero trabajaba para los cárteles, haciendo desaparecer cuerpos como quien lava los platos después de una comida familiar. Pero aquí no hablamos de fosas comunes ni de ácido. Este monstruo los convertía en pozole. Sí, amigos, como lo oyen. Usaba sosa cáustica, la metía en tambos junto a los cuerpos y los dejaba ahí, hirviendo a fuego lento,
hasta que no quedaba nada más que un caldo de huesos. Dicen que el olor era insoportable, que se te metía en la nariz, en la garganta, en los pulmones, y que no había manera de quitártelo de encima. Era el aroma putrefacto de la maldad, la esencia misma del infierno. Este ser humano se pasaba días enteros cocinando cuerpos, decenas, cientos, más de 300, según confesó. Imaginen la escena, amigos. El pozolero con la cara llena de sudor y el delantal manchado de... mejor ni lo digo, removiendo el guiso macabro, esperando a que los huesos se ablandaran lo suficiente para tirarlos a la basura como si fueran sobras. Lo atraparon en 2009. Y cuando le preguntaron por qué lo hacía, por qué convertía a seres humanos en sopa de huesos, simplemente dijo: yo no mataba, solo los deshacía. Como si eso fuera una excusa, como si eso lo hiciera menos culpable. Pero claro, todos sabemos que la maldad tiene muchos rostros. Y el pozolero era la cara visible de una maquinaria de muerte que operaba en las sombras. Él era el que limpiaba la escena del crimen, el que se aseguraba de que los muertos nunca contaran su historia. Y lo peor de todo es que muchos de esos desaparecidos siguen sin nombre. Sus familias aún los buscan, aferrándose a un hilo de esperanza que se desvanece con cada día que pasa. Se los tragó la tierra, se los tragó el desierto, se los tragó el pozolero. Las autoridades encontraron tambos, huesos, dientes, restos de vidas truncadas que nunca podrán ser reconstruidas. Y el olor, dicen que el olor aún persiste en el lugar donde el pozolero cocinaba a sus víctimas. Un recordatorio constante de la barbarie, de la oscuridad que se esconde en el corazón del hombre. Este caso, amigos, nos muestra la verdadera cara del narco. Una cara que no sale en las películas, una cara que te hiela la sangre y te deja sin aliento. Porque aquí no hay héroes, no hay finales felices, solo víctimas y verdugos. Y aunque el pozolero esté entre rejas, su leyenda sigue viva. Un recordatorio de que el mal nunca muere del todo, de que siempre está ahí, agazapado en las sombras, esperando el momento para volver a atacar. Este es el legado de Santiago Meza López, el pozolero. Un nombre que quedará grabado en la historia criminal de México como sinónimo de horror, de crueldad, de inhumanidad. Amigos, prepárense porque esta historia les va a revolver el estómago. Hablaremos de Issei Sagawa, un japonés que parecía sacado de una pesadilla. Un estudiante brillante, sí, pero también un monstruo con rostro humano. Un caníbal que conmocionó al mundo con su brutalidad. Todo comenzó en París, en 1981. Sagawa, un estudiante de literatura, invitó a su compañera de clase, René Hartevelt, a su apartamento. Una tarde normal, aparentemente. Té, poesía. Pero detrás de esa fachada de normalidad se escondía una mente retorcida, un plan macabro. En un momento dado, mientras René leía un poema en voz alta, Sagawa sacó un rifle y le disparó por la espalda. La mató a sangre fría, sin dudarlo un instante. Pero eso, amigos, fue solo el principio. Lo que hizo después es tan perturbador que cuesta creerlo. Durante 2 días, Sagawa se dedicó a comer partes del cuerpo de René. Carne cruda, cocida. Se dio un festín macabro con los restos de su víctima. Cuando la policía lo arrestó, Sagawa no opuso resistencia. Los llevó hasta el cuerpo de René, que había guardado en una maleta. Confesó su crimen con total frialdad, sin mostrar un ápice de remordimiento. Dijo que lo había hecho porque estaba obsesionado con René, que quería poseerla, literalmente. Su caso conmocionó al mundo. ¿Cómo era posible que un estudiante brillante, un amante de la literatura, fuera capaz de cometer semejante atrocidad? Los psiquiatras lo diagnosticaron con un trastorno de personalidad, con necrofilia y canibalismo. Pero eso no explicaba del todo la frialdad, la premeditación de su crimen. Las autoridades francesas lo declararon legalmente demente y lo internaron en un psiquiátrico. Pero la historia no termina ahí.
Después de un tiempo, Sagawa fue extraditado a Japón, donde, y esto es lo más increíble, fue puesto en libertad. Sí, amigos, como lo oyen. El caníbal de Japón, el hombre que se comió a su compañera de clase, quedó libre. La justicia japonesa consideró que ya había pagado su deuda con la sociedad. Sagawa aprovechó su macabra fama para escribir libros, dar entrevistas, incluso participó en algunas películas de bajo presupuesto. Se convirtió en una especie de celebridad, un monstruo mediático que despertaba fascinación y repulsión a partes iguales. La familia de René, mientras tanto, seguía clamando justicia. Nunca entendieron cómo un sistema judicial podía dejar libre a un ser tan peligroso. ¿Cómo era posible que el hombre que había destrozado sus vidas estuviera ahora paseándose por las calles como si nada? Issei Sagawa murió en 2022, a los 73 años. Pero su historia sigue viva, como una mancha imborrable en la memoria colectiva. Un recordatorio de que la maldad puede adoptar muchas formas, de que a veces el monstruo se esconde detrás de una cara amable, de una mente brillante. Y lo más aterrador de todo es que nunca sabremos qué oscuras motivaciones lo llevaron a cometer semejante atrocidad. Sagawa se llevó sus secretos a la tumba, dejándonos con una pregunta sin respuesta: ¿qué lleva a un ser humano a convertirse en un monstruo? Y hasta aquí, amigos, este viaje por las mentes más oscuras del mundo. Hemos conocido a asesinos, torturadores, caníbales, personas que cruzaron todos los límites imaginables, historias que nos recuerdan que la maldad existe, que a veces se esconde en los lugares más insospechados. Pero estas historias también nos hablan de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de superar el dolor y la pérdida, de la importancia de luchar por la justicia, de no olvidar a las víctimas. Espero que este viaje les haya hecho reflexionar, les haya hecho cuestionar sus propias ideas sobre el bien y el mal. Porque al final, amigos, lo importante es no perder la esperanza, la fe en la humanidad. Aunque a veces cueste, aunque a veces duela. Y recuerden, el mal nunca triunfa del todo. Siempre hay luz al final del túnel, siempre hay una razón para seguir luchando. Hasta la próxima, amigos. Y que no se les olvide mantener los ojos abiertos. Si te gusta el misterio y lo desconocido, suscríbete a Relatos Macabros y activa la campana para más historias de terror. Nos vemos en el próximo relato, si es que el más allá nos lo permite.